Te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, tienes ahora sí el micrófono y la palabra para seguir adelante. Muchas gracias, Carlos, y muchísimas gracias por invitarme. Y qué gusto, Caroline y Rafa, ahí ver a mis maestros, de los que primero aprendí de esto, de veras que qué alegría. Muchísimas gracias. Pues les voy a compartir un poco pues de lo que me ha tocado hacer. Este, Al principio voy a hablar como de conceptos muy generales y muy básicos. Yo sé que todos ustedes ya tienen muchísima experiencia y tienen mucho más profundidad en estos temas, pero yo lo que me he encontrado en la práctica cotidiana es que a veces siempre nos tenemos que regresar como a a las definiciones o a los conceptos originales, porque a veces son temas que se empiezan a volver muy complejos y a veces nos empezamos a perder el objetivo verdadero por el cual hacemos estas cosas, ¿no? Y nos vamos perdiendo un poco en los detalles. Entonces, bueno, la idea es hablar un poco de esto, de vivienda adecuada y sostenible, y vamos a empezar primero de forma muy sencilla por este tema yo les pongo estas cuatro imágenes y les pregunto, sé que ahora no, en la dinámica no es que me puedan contestar, pero que pensemos cuál de estas viviendas es una vivienda sostenible, ¿no? Es una vivienda que está totalmente vinculada con el medio ambiente, que está, digamos, siendo parte del ciclo natural, como es la de arriba a la izquierda, una colonia popular donde pues a lo mejor la construcción no es la ideal y tiene algunos problemas estructurales y de servicios, sin embargo, para sus habitantes son viviendas grandes que pueden crecer, que están cerca de fuentes de empleo, donde pueden tener un negocio en su casa. O abajo a la izquierda, ya sé que ahora ya no hacemos tanto de esto, pero vimos muchos años los que estamos aquí que se construyeron millones de estas viviendas y que quedaron probablemente no con problemas de servicios ni de estructura, pero sí lejos de las fuentes de empleo y de todos los servicios. O una casa pues ya de lujo, que a lo mejor puede tener acceso a las últimas tecnologías. Entonces, ¿cuál de todas estas pudiéramos decir que es una vivienda sostenible? Este, Obviamente es un concepto muchísimo más complejo lo que pongo aquí. Esto me ha servido mucho a veces cuando alguien que no es arquitecto, así que me dice, bueno, pero ¿cómo hago mi casa sostenible? Porque parece que es nada más ponerle cosas, ¿no? Y creo que aquí en esta definición es aquella que reduce o elimina los impactos negativos en el medio ambiente durante su diseño, construcción y operación, es decir, durante todo el ciclo de vida, que eso es algo muy importante, pero que al mismo tiempo crea impactos positivos que ayudan a preservar los recursos y mejorar la calidad de vida, y lo subrayo porque vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, realmente, ustedes saben mejor que yo de esto, es pasar de una casa en donde era un proceso lineal con el concepto de William McDonough, en donde nosotros consumíamos recursos, los usábamos, satisfacíamos más o menos nuestras necesidades y le echábamos todo lo que sobraba al medio ambiente, contra el nuevo concepto que tenemos en donde la vivienda se tiene que incorporar al ciclo de la naturaleza y en donde no estamos destruyendo ni tampoco echando nuestra basura, sino que de cierta forma nos integramos en en ese proceso. Este, y al mismo tiempo pues resolvemos nuestras necesidades. Es, Podemos tener un doctorado de vivienda sustentable. Aquí solamente puse algunos conceptos, todos estos conceptos están relacionados unos con los otros, como que no podemos dejar unos y hacer otros, pero a grandes rasgos cuando ya llegamos a sentarnos en la práctica, en el presupuesto y a decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay como, yo veo tres cosas principales que son el diseño bioclimático, los materiales que elegimos y las ecotecnias. Obviamente no hay una mejor que la otra, sino que, digamos, todos estos conceptos que podremos hablar muchísimo tiempo, pero es como al final de cuentas una sobresimplificación, pero digamos que todas estas son algunas de las cosas que nos pueden ayudar a que la vivienda sea más sostenible. Y ahora les haría la segunda pregunta es, ¿cuál es una vivienda adecuada? La vivienda, de nuevo, que está muy en contacto con la naturaleza, que
los materiales son biodegradables y va a poder estar muy bien. La misma de la derecha de una colonia popular, en donde ya dijimos que a lo mejor socialmente responde mejor a las necesidades que probablemente la de abajo a la izquierda, otra vez una casa de lujo, ¿no? Y esto parece como que todos supiéramos, y es obvio que es una vivienda adecuada y una vivienda digna, pero la verdad es que en la práctica, y sobre todo cuando hablamos de política habitacional, es un tema súper debatido. Para algunas gentes, obviamente cuando no se puede tener todo, pues cuáles son las prioridades dentro de todas estas cosas que debe de tener una vivienda y cómo nos ponemos de acuerdo para poder avanzar en ello, ¿no? Entonces, el derecho a la vivienda adecuada se estableció ya desde 1948 y lo estableció la ONU. En México la teníamos en el artículo 4 en la Constitución como una vivienda digna y decorosa, lo que sea que eso signifique, que significaba diferentes cosas para todo el mundo. Y a partir del 2010 para acá, la ONU sacó estas 7 dimensiones de la vivienda adecuada y parece ser que es un concepto en el que ya nos estamos poniendo de acuerdo, en el que para que realmente se satisfagan todas las necesidades, pues tendríamos que cumplir de alguna manera con estas 7 dimensiones. Eh, la seguridad en la tenencia tiene que ver fundamentalmente con que la gente no vaya a ser desalojada de donde está, ¿no? O sea, que no estés en una vivienda que probablemente esté perfecta, pero que estés en riesgo de que cualquier día te puedan venir a sacar y te quedes sin techo. Después el tema de los servicios, obviamente con todo lo que ello conlleva, y esta es la parte de las que más tiene que ver con la sustentabilidad, pero digamos el acceso a los servicios que se necesitan para satisfacer las necesidades básicas. El tema de la asequibilidad nos dice que una persona no debe de gastar más del 30% de sus ingresos en todo lo que esté relacionado con la vivienda. Es decir, si mi vivienda me cuesta más de la mitad de mi salario, la renta o la hipoteca o lo que sea, pues ya es una vivienda que está siendo una carga para mí, ¿no? Pasaba en estos conjuntos habitacionales que se hicieron tantos que había estudios que decían que la gente llegaba a gastar hasta 60% de su salario en transporte. Entonces, pues eso era algo totalmente insostenible, por más bien que estuvieran las casas. El tema de habitabilidad tiene que ver mucho con nosotros los arquitectos, ya es toda esta parte de tener ventilación, iluminación adecuada, que sea una casa saludable. Ahora que tenemos tantos desastres naturales, no sé si sepan que México es el cuarto país con más riesgo ante el cambio climático por todos estos fenómenos naturales, entonces pues en nuestro país lo vemos todos los días, ¿no? Después el tema de la accesibilidad, que sea accesible a todas las personas, según las capacidades que tengan. El tema de la ubicación, es importantísima la ubicación, tanto porque no se encuentren en zona de riesgo como porque estén cerca, esto todos los urbanistas lo saben mejor, ¿no? O sea, que esté cerca de escuelas, lugares de ocio, acceso a servicios de salud y sobre todo acceso a un transporte público y a buena movilidad. Y por último, el tema de la adecuación cultural, ¿no? Que creo que en México tenemos tanta diversidad, hasta de cómo dormimos, ¿no? En algunos lugares en hamaca, en otros en la cama. Y entonces, pues todas estas son cosas que deberían de tener las viviendas adecuadas. ¿Cómo medimos en México el déficit habitacional? Lo pongo rápido por si alguien no lo tiene así muy presente. Básicamente tenemos que saber cuántas viviendas requerimos por el tema de crecimiento poblacional. Sabemos que ya la pirámide está empezando a invertirse, pero pues de todas formas sí tenemos nuevos hogares que se forman todos los años y que van a necesitar un hogar nuevo. Y después tenemos todo el déficit cualitativo, es decir, de las viviendas que ya tenemos, cuáles son las que sí cuentan con una calidad adecuada según los estándares que se hayan puesto, ¿no? Entonces, en México, la última medición que se hizo fue con el ENIC del 2022, ya pronto vamos a tener las del 2024, y sabemos que cuantitativo tenemos una necesidad de vivienda de 476,000 anuales en el 2022. De ahí salen estos 2,5 millones que sacaron ahora recientemente. Son entre 400 y 600 al año de aquí al 2030. Y en el tema cualitativo tenemos 8,9 millones de viviendas que están bajo el estándar de calidad que se ha fijado en México.
¿Cómo se ha fijado el déficit de calidad en México? Se toman en cuenta básicamente que los materiales, y eso es algo que urge que lo cambien, porque por ejemplo, el bambú es considerado un material precario, todos estos materiales que hoy sabemos que en términos de sostenibilidad son mucho mejores por muchas razones, todavía se cuantifican como viviendas que entran del rezago. El tema de hacinamiento que se mide con 2.5 personas, si hay más de 2.5 personas por cuarto, se considera hacinamiento, y que no tengan excusado, que funcione, ¿por qué escogieron el excusado? Porque si tienes excusado que funcione, tienes agua y tienes drenaje. Entonces, de ahí salen los 8.9 millones. Pero en algún momento se decidió usar esta medición del rezago. La medición del rezago antes era la misma con la que mide Coneval la pobreza, que tomaba en cuenta no solo estos tres variables, sino también el acceso a electricidad, a agua, el que no se cocine con leña, que es una práctica que todavía existe mucho en México y que para temas de salud y términos ambientales es terrible. Cuando tomamos en cuenta todos esos factores, el déficit nos sube a 15 millones, es decir, a 41%. Entonces, solo decir que el déficit cualitativo que tenemos en México es inmenso. Entonces, bueno, si se fijan, la vivienda adecuada no habla del medio ambiente, y la vivienda sostenible, a como la hemos visto hasta ahora, o por lo menos en los programas públicos, se enfoca mucho en la parte ambiental. Y si bien la parte ambiental es muy importante y es lo que antes no se estaba viendo, la parte social y la parte económica tienen forzosamente que estar también en equilibrio con la parte ambiental, porque si no, pues estamos resolviendo una cosa, pero estamos dejando otra cosa de lado. Entonces, estos dos conceptos son totalmente complementarios. Para mí, es decir, no puedes hacer una vivienda adecuada si no es sostenible, y no puedes hacer una vivienda sostenible si no es adecuada. Entonces, sería la parte de la asequibilidad, esta parte de que la familia las pueda pagar. Eso fue el principal obstáculo que tuvimos en el proyecto, ahorita lo vamos a ver. El tema de cómo resolvemos los servicios y la habitabilidad, que tenga que ser de una forma amigable con el medio ambiente, con estas tres cosas principales que ya platicamos, y todo el tema social que está tal vez más desarrollado en el tema de vivienda adecuada, que tiene que ver con la ubicación ya en una escala más urbana y no en la vivienda nada más como ella, la adecuación cultural, la seguridad de la tenencia y la accesibilidad. Entonces, ¿por qué? Ahorita que les cuento el proyecto van a ver por qué es importante estas definiciones, porque los programas siempre se han hecho para resolver una de las cosas o para resolver otra. Y la verdad es que al final lo que hace falta es tener una visión integral y siempre arreglar las dos cosas al mismo tiempo, en lugar de ir haciendo acciones puntuales para ciertos aspectos de la vivienda. Entonces, bueno, ahora sí vamos a la parte del proyecto, donde vamos a ver cómo se aterrizan estos proyectos en la práctica. Este fue un proyecto que lo hizo la SEDATU a través de la Coordinación Nacional de Autoproducción, lo financió y lo asesoró la Agencia de Cooperación Alemana, y lo ejecutó Hábitat para la Humanidad. Y aquí lo que nos pedían era algo que se venía haciendo ya han habido ya muchos programas en donde intentábamos hacer esto, ¿no? Tratar de hacer que las viviendas autoproducidas logren un 20% de ahorro de energía, es decir, cómo hacemos para que estas viviendas hagan un uso eficiente de la energía, pero dirigido a familias que perciben un ingreso mensual por debajo de 5 UMAS, y en diferentes regiones del país. O sea, se escogieron 4 lugares, fue Veracruz, Chiapas y Guanajuato, en donde tuvimos 4 climas distintos para poder ver todo este tema de la eficiencia energética según el clima. Y entonces, les, la autoproducción de vivienda, nada más para poner puntual no sé si estén familiarizados con el concepto, pero seguro con la imagen sí, porque es el 60%. Ya en 2020 tuvimos el primer dato oficial. 57% de las viviendas que se han construido en México han sido a través de este proceso. No todas son de bajos ingresos. Cuando hablamos de viviendas de autoproducción de menos de 5 salarios mínimos, estamos hablando de alrededor del 40% del parque habitacional, que pues es muy grande de todas formas. ¿Y qué es la autoproducción? Es cuando la gente hace su vivienda
sin acceso a financiamiento y sin acceso a asistencia técnica profesional. Es decir, es lo que hace la gente todos los días para resolver su necesidad de vivienda a falta de opciones en el mercado que pueda pagar o a falta de cualquier otro esquema. Entonces, aquí lo más importante es que las familias deciden dentro de la escasez de recursos dónde se quieren poner, dónde van a comprar los materiales, quién va a ejecutar la mano de obra. Erróneamente se piensa que la gente lo construye a ellos solitos y pues no siempre, la mayoría de las veces más bien sí contratan a un albañil, a un primo, pero ellos son los que dirigen y dan prioridad a los a los recursos escasos que se tienen. Las familias que participaron, entonces, uno de los retos es que era vivienda de autoproducción y como les decía, la clave de la autoproducción es que las familias deciden, no reciben cosas, sino que ellos toman las decisiones. Y nuestro segundo reto era este tema de la pobreza. Teníamos familias, esas son las 4 localidades donde trabajamos, en donde tenían más ingresos, tenían un promedio de 3 salarios mínimos, que era en Valle de Santiago, en Guanajuato, y donde eran más pobres era en San Cristóbal de las Casas, con un promedio de ingreso de 1,2 salarios mínimos. Y además tenían un tema de pobreza energética, que es otro concepto que ha estado agarrando mucha fuerza, porque un tema, o sea, si tú ves los números del censo en México, ya estamos en 97% de la gente que tiene electricidad, lo cual no significa que la tenga todos los días, que sea eficiente, que sea sostenible, todo eso, ¿no? Entonces, una forma de medir la pobreza energética es cuánto gastas en energía según tu ingreso. Y obviamente, si ven aquí, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas gastaban 13% de su ingreso en energía. Aquí en este caso era en leña. En los demás, Valle de Santiago, Silao y los Tuxtlas andaban por abajo de 6 y 4%, entonces ahí no era tan grave el asunto. Y entonces aquí surge la pregunta, bueno, llegamos con unas familias que tienen estos problemas básicos todavía que resolver, que su vivienda todavía no cumple con las necesidades básicas y nosotros llegamos a hacerles un proyecto de eficiencia energética y de cuidar al planeta y es un poco así como muy difícil, ¿no? Como que dices, bueno, ¿qué va primero? O sea, esta familia igual y no tiene suficiente para comer y yo le voy a pedir que cuide al planeta y que no gaste energía cuando de por sí no gasta la energía suficiente para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, estas fueron las preguntas que nos hacíamos al inicio, ¿no? ¿Cómo generar impacto? ¿Cómo vamos a hacer que estas familias reduzcan emisiones, pero cuando ellos están en una situación de pobreza y rezago habitacional? Acuérdense de la segunda, que era que las familias tienen que poder decidir cómo los vamos a sensibilizar para que ellos adopten las medidas de eficiencia energética y que al mismo tiempo atiendan sus necesidades. O sea, la idea de este proyecto no era como se hace muchísimo en México, que llego y te regalo los calentadores solares y los usan para cualquier otra cosa que no sea para calentar agua o los orientan al norte o en fin, que nunca sirven, sino realmente cómo le hacemos para que la familia adopte estas medidas y cómo le vamos a hacer para que nos alcance, para que estas familias puedan acceder a estas este, estrategias o ecotecnias. Entonces, el enfoque del proyecto fue cambiar un poco la forma como siempre se hacen las cosas. O sea, no llegar a decirles, aquí está tu calentador solar, aquí está tu estufa ahorradora de leña, aquí está tu poliestireno que vas a poner en el techo para que cumpla con la norma. Era sentarnos con ellos, reflexionar con ellos en una conversación verdadera en donde primero nosotros entendamos cómo ellos usan la energía. Y para eso había primero que plantear el concepto de qué era la energía, ¿no? Porque si llegabas a platicar con las familias, a decirles del calentamiento global y los osos polares, nos vamos a morir todos, son escenarios tan catastróficos y ellos son tan vulnerables que no ven un match en algo en lo que ellos puedan tener como una influencia, ¿no? Entonces, primero es hacer conciencia de qué significan todas estas cosas que están pasando en mi día a día, o sea, cómo lo aterrizo en las actividades que yo hago en el día a día, para qué uso la energía y qué puedo hacer, ya que les explicamos qué es lo que está pasando con este exceso que estamos teniendo sobre el planeta y que entienden que sí hay algo que ellos pueden hacer, cómo diseñamos juntos soluciones, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo diferente al proyecto. ¿Cómo se había hecho antes?
en términos de vivienda, obviamente el Infonavit fue pionero, creo que Hipoteca Verde existe desde 1996 o algo así, y al principio para incentivar todas estas cosas siempre era un monto adicional al crédito o a la hipoteca que tú vayas a tener para que puedas poner ecotecnias. Al principio era una lista de ecotecnias, pero poco a poco el mercado fue incentivándose a hacer cosas más eficientes. En aquel entonces te daban, bueno, creo que te siguen dando puntos por tener focos ahorradores y ahora ya no existen los focos halógenos más que para calentar chicharrón. Pero en un momento dado, pues eso fue lo que incentivó a que estos dispositivos fueran siendo cada vez más eficientes. Después, estas medidas se volvieron obligatorias y entonces empezamos a tratar de hacer, a medir todas estas casas que hacían los desarrolladores, como lo hacen en Europa, que era midiendo el desempeño integral de la vivienda. Le dan como un rating a cada una de las casas de qué tan eficientes son en el tema de la energía. Ahora, acuérdense nada más que todo esto siempre está ligado al uso de aire acondicionado y calefacción, que en México se usan muy poco, pero bueno, como pasa siempre importamos de pronto cosas, y pues es una forma de empezar, ¿no? Entonces después se hizo algo más complejo en donde se tenía que hacer, no sé si ustedes conozcan el sistema Así se vive, en donde se hacía pues una simulación del gasto energético que iba a tener la casa y qué tanto se podía mejorar. Y en términos de vivienda social, vivienda de autoproducción y vivienda, todas estas dos primeras lo hacían los desarrolladores, entonces es mucho más fácil si tú tienes 1000 casas, haces la simulación de tu prototipo que te va a servir para las 1000 casas y tú tomas la decisión porque tú eres el desarrollador. Cuando vas a vivienda de autoproducción que tiene que ser casa por casa y familia por familia que tiene que decidir, se complica mucho la cosa. Y hasta lo que vamos, en el año pasado, en las reglas de operación de los programas que se hacían de subsidios, esta era la lista de medidas de sustentabilidad. Las de arriba son pues ya las típicas conocidas que son de cajón, pero abajo son un poco medidas que se tratan de empezar a dar hacia las viviendas, ¿no? Entonces, control solar en fachadas, material aislante o pintura en techos, la altura según el clima y el sellado de puertas y ventanas. El control solar va desde ventanas de vidrios dobles con cristales especiales, que pues como saben no lo venden en ninguna tlapalería de estas colonias y si las vendieran serían incosteables para estas familias. El tema de poner aislantes en los techos pues también tiene un costo importante y queda un poco fuera del alcance. Entonces, ¿cómo le entramos a este reto? Hubieron tres pilares principales. Uno es que las familias tenían que participar sí o sí. Una de las cosas que más fracaso habían tenido en los programas anteriores es que se les daban estas ecotecnias de la lista y simplemente no se les daba uso, no se conectaban bien, o sea, realmente era pues como regalar el dinero porque no tenía realmente ningún impacto. La segunda es que para que participaran las familias necesitábamos tener asesores técnicos que tuvieran las herramientas para poder entender este tema de la eficiencia energética y transmitírselos a las familias y trabajar en conjunto con ellos. En Habitat tienen asesores que llevan muchísimos años trabajando con la gente y esta parte social, que para mí es la más importante, ya estaba resuelta de cierta forma, pero a estos arquitectos les hacía falta capacitarlos con herramientas fáciles para que las casas realmente pudieran llegar a esta disminución que nos estaban pidiendo. Y la tercera fue cambiar la pregunta, ¿no? La pregunta siempre era, ¿cuánto más necesito? Siempre nos preguntaban, ¿cuánto más dinero o cuánto más les tengo que dar de subsidio para que puedan hacer casas eficientes? Y dijimos, tenemos que cambiar esto de que la casa es algo a la que le llegas a poner cosas y necesitamos entender la sustentabilidad, pero un poco más a profundidad para ver qué cosas sí se pueden hacer. Lo primero es que no necesitamos un monto adicional. Con lo que tenemos, el chiste es que lo que hagamos lo hagamos bien, no que le pongamos cosas, sino que cualquier cosa que vayamos a hacer la hagamos con criterios sustentables. Tenemos que partir de un diagnóstico participativo. Estas listas que teníamos de que estas son las listas de cosas que tienes que poner y que son obligatorias, pues no funcionan en la práctica. Entonces, lo que propusimos fue tener un menú flexible en donde la gente pudiera escoger diferentes cosas y no que todo fuera obligatorio o parte obligatoria, según lo que necesitaran y que los rangos de ahorro, y que les juro que les suena como lógico, pero es una batalla que
no tuviera que ser a fuerzas el 20%, que pudiera ser un rango, ¿no? O sea, porque es muy difícil simular y llegar a estas predicciones exactas de cuánto va a ser el ahorro. Entonces, para lograr esto, nos íbamos a apoyar muchísimo con la arquitectura bioclimática y pasiva. Las ecotecnias, las que son básicas, pues son obligatorias y las teníamos que usar. Y también había que diseñar soluciones adecuadas a todas las etapas de construcción. Y otra parte que es súper técnica y fue muy pesada este tema de revisar todas las herramientas de medición porque, bueno, pues eso es motivo de otra gran plática. La verdad es que en el fondo todas estas herramientas están hechas para otros climas y costaba muchísimo. Por ejemplo, si íbamos a abrir un patio de iluminación porque no tenía ventanas la vivienda y era un tema de salud básica, si abrías una ventana, entonces el programa te castiga porque ya tienes más porcentaje de ventana contra el muro y son cosas así que de pronto los programas no están hechos para entender que hay viviendas que ni siquiera llegan a la línea base de los herramientas de medición. Entonces, pero bueno, ese es un tema mucho más técnico. Entonces, bueno, la participación de las familias, ¿cómo la veíamos? La veíamos como que si queríamos tener repercusión en este programa, este es un piloto, pero entonces en lugar de darles ecotecnias, íbamos a generar muchísimo más impacto si las familias se volvían los agentes de cambio, es decir, si estas familias después de participar en este proceso a sus vecinos y de viva voz empiezan a recomendar y a decir y sensibilizarlos y logramos concientizarlos, ellos mismos son los que se van a volver los voceros en su comunidad para entender que si hacen las cosas diferente, no solo pueden ayudar al planeta, sino también pueden ellos, resolver de mejor forma sus necesidades, ¿no? Y para esto nos acercamos a través de diferentes talleres desde la reflexión y no desde la información. O sea, no llegamos nosotros a decirles qué tienen que hacer, sino llegamos nosotros a aprender, a conversar y entonces como a subirlos a ser parte del equipo, ¿no? Después, pues todo este tema que les conté de la asistencia técnica que se tuvo que capacitar en bioclimática, digo, y el reto también aquí es, pues estos chavos no tienen tiempo para tomar una maestría ni un diplomado de bioclimática. O sea, ¿cuáles son las 5 cosas que vamos a poder enseñarles que no van a ser lo ideal, lo máximo, lo mejor, pero sí van a ser muchísimo mejor de lo que está ahorita? Y es como cómo empezamos ese camino. Y la tercera fue este tema de partir de los diagnósticos. Entonces, en lugar de llegar y recetarle a todo el mundo la misma lista, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Chiapas el tema era la leña. El 75% de la energía que usaban era leña, la usaban tanto para cocinar como para calentar la casa y para calentar el agua. Un uso intensivo de la leña que les quitaba, además de mucho dinero, mucho tiempo para irla a buscar y para irla a traer. En Veracruz lo que más gastaban era en luz eléctrica porque tenían los ventiladores prendidos todo el día, los refrigeradores, etcétera. Y en Guanajuato nos encontramos con que muchos ya tenían calentador solar. En Silao el 77% ya tenían calentador solar porque Guanajuato ha sido uno de los gobiernos que más calentadores solares ha regalado. Entonces ahí el reto era, bueno, pues estos ya están, digamos, siendo eficientes. ¿De dónde vamos a cortar otro 20% más de energía? Y así en cada lugar empezamos a encontrar diferentes necesidades en cuanto a la energía. Y una de las cosas que nos sorprendió, porque según el censo en México no usamos tanto el aire acondicionado y la calefacción, y siempre yo pensaba, bueno, es que la verdad nuestros climas son bastante, no en todos lados, obvio, es muy diverso, pero no dependemos tanto del aire acondicionado como por ejemplo en Estados Unidos, porque el clima es más benévolo. Pero resulta que en las 4 localidades en las que estamos, el 100% de las familias no tenía confort térmico y no tenían ni en Veracruz sí tenían ventiladores, algunos, pero no tenían ni aire acondicionado ni calefacción, que son los que más consumen energía, lo cual no significaba que tenían la necesidad de confort resuelta. Entonces, a veces se mide qué tanto están en confort las familias porque tienen o no o sea, porque tienen o no calefacción y aire acondicionado. Y pues es así como que no lo tengan no significa que está resuelta su necesidad. Entonces el tema del confort térmico fue algo que tuvo muchísimo peso y que vimos que era muy importante de solucionar. Que empezamos a ver cosas que otra vez parecen muy obvias, ¿no? Pero
pues es el mismo tipo de construcción ya en todo México, independientemente de el clima del lugar en donde estamos, todo es block, todo es concreto, y cuando, pues ustedes saben mucho que las formas de construir tendrán que ser completamente distintas, pero como este es el material que alcanza y es el material que está disponible, pues se va repitiendo incluso una forma de las casas que responden más al sistema constructivo que a otra cosa, ¿no? Entonces, esto era uno de los retos que vimos. Entonces, este fue el menú flexible que les platicaba. En lugar de tener, se hicieron muchas simulaciones como para ver, antes de írselas a presentar a las familias, cuáles iban a ser en cada uno de los climas las estrategias que iban a ayudar más al tema del confort térmico. Entonces, en base a eso se hizo este menú y ya con las familias se presentaba, mira, hay todas estas opciones, y entonces ya platicando con ellos, no era tanto la situación de la familia la que determinaba qué estrategia necesitaban, sino la situación de la vivienda. Entonces había, por ejemplo, en Chiapas sí, todos necesitaban mejorar el tema del techo, y en Veracruz igual, en Silao el tema de iluminación y ventilación, que eran ambientes mucho más urbanos. Entonces, cada familia pudo ir escogiendo las diferentes estrategias junto con el asesor, y al final se sacaron promedios de la mejora en el confort que se pudieron tener. Después de que ya estaban, volvimos a hacer ejercicios diciendo, por ejemplo, si don Manuel hubiera escogido lo que escogió Lidia o Edith, ¿qué porcentaje de ahorro hubiera logrado? Y vimos que, por supuesto, no era el mismo porcentaje, pero sí caían dentro de un rango en cada uno de los lugares. Entonces, pues esa es toda una parte. La idea de esto era hacer todo este trabajo técnico para que después lo que nosotros socializáramos era la lista del menú flexible, pues, o sea que esa lista de medidas después, en otro proyecto donde no hubiera tanto tiempo para meterle a toda la parte técnica, alguien que no tuviera tanta experiencia sí pudiera saber que con que escogiera 3 estrategias de este menú, iba a llegar a un porcentaje de ahorro de energía bastante, pues aceptable. Entonces aquí, por ejemplo, pues sí, énfasis en arquitectura bioclimática y medidas pasivas, porque pues justo lo que queremos evitar es el uso de climatización, pero aquí lo más importante era, ¿qué vamos a hacer? Porque no vamos a ir ni a encontrar ni los paneles térmicos, ni las ventanas de doble vidrio, ni todas estas cosas, este, que son buenísimas y nadie dice que no, pero uno, no están disponibles en el mercado, de estas colonias. Incluso sí hicimos el ejercicio y nos costaba más caro traer las cosas de donde las tenían que comprar lo que había ahí en la trapalería. Entonces aquí fue donde tuvo que haber como mucha innovación y mucho salirnos de lo que siempre se hacía. Y entonces, por ejemplo, la de arriba es una casa de Veracruz, la de abajo es una casa de San Cristóbal, y en ambas tenían techo de lámina, y las dos se quedaron con su techo de lámina, pero el de Veracruz se resolvió mejorando la ventilación y poniéndole una pintura con un alto índice de reflectancia solar, y el otro se solucionó haciéndole un plafón de triple A, punto. O sea, eso costó nada. La familia quería su losa de concreto, como siempre, pero si hacíamos la losa de concreto se nos acababa el dinero para todo lo demás, y estas familias todavía necesitaban ventanas. Entonces, imagínense en la Sierra de Chiapas sin ventanas, pues la losa de concreto estaba fantástica, pero el problema del frío no se solucionaba. Entonces, les muestro ya por último 3 ejemplos. Esto fue en Guanajuato, y aquí otra vez, en lugar de llegar y decirle a la familia, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que tú ahorres mucha energía? Lo que le llegamos a preguntar era, ¿tú qué necesitas, no? Esta familia necesitaba una ampliación de su vivienda. Si se fijan aquí abajo, la foto dice mucho, ¿no? La fachada que daba al poniente, en este clima cálido seco, se volvía un horno la casa. Entonces ellos tratan ahí con su malla sombra de hacerse una especie de sombra. Sin embargo, pues no era suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? La ampliación se hizo de tal forma que, si se fijan aquí, esta ventana la tenía al oeste. Entonces lo que se hizo fue en esa recámara cambiar la ventana al norte para que tuviera una orientación más favorable. La recámara que se amplió hacia el oeste, se deja la fachada al oeste totalmente ciega y se recubre con un estuco aislante.
y pintura reflectiva para proteger del poniente. Este mismo volumen le iba a generar sombra a este patio de acá y entonces se hizo una ampliación, no fue que le regalamos un calentador ni nada, hicimos lo que ella quería, pero lo hicimos de forma que se resolvía al mismo tiempo el tema del confort. Este es el ejemplo de los Tuxtlas en Veracruz. En Veracruz todas las familias consistentemente nos decían que ellos su casa no la usaban en el día. En el día se salían al árbol, se salían al fresco, porque adentro de su casa no podían estar con el techo de lámina y todo encerrado. Imagínense, era como entrar a un horno de pollos, ¿no? Entonces lo que hicimos ahí, eh, las láminas eran de asbesto y ya estaban viejas y ya empezaban a tirar como polvo, entonces había que cambiarles las láminas. Entonces aprovechando que había que cambiar las láminas, lo que se hizo fue subir unas hiladas más y estas hiladas dejar una celosía para poder hacer una ventilación cruzada y de sifón para las veces en las que no corría la brisa, porque esto estaba como más adentro en la selva, no estaban en la costa. Entonces, este tipo de ventilación ayuda a jalar el aire para afuera. Igual cuando se hacían ampliaciones, lo mismo, cuidando las orientaciones, se pusieron protección a todas las ventanas para evitar que entrara el sol directamente por las ventanas y se puso un impermeabilizante reflectivo en techo. Y de verdad es la respuesta de la familia es simplemente, ahora sí uso mi casa en el día, ¿no? Antes, bueno, ni de casualidad, y ahora sí ya puedo estar adentro de mi casa. Nos apoyamos aquí también con ventiladores de techo porque luego usaban de pie y esos no son tan eficientes. Entonces, en algunos espacios sí fue necesario complementarlo con el ventilador. Y esta es la de San Cristóbal de las Casas, que como ven, aquí hacía muchísimo frío. Incluso nos decían que de veras, los niños se enfermaban todo el tiempo, pero pues si se fijan en todo este junteo, no tienen puertas, no tienen ventanas. Aquí el techo de lámina, además de ser de metal, está totalmente abierto, ¿no? Entonces, pues eran unas corrientes de aire imposibles en este clima frío. Y entonces la familia quería hacer su losa de concreto, pero pues había muchos más trabajos que hacer, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue, como les contaba, poner aprovechar esta estructura que estaba en bastante buen estado de madera, ponerle un falso, como si fuera un falso plafón de triplay que simplemente se pegaba a la parte de abajo de las vigas y eso hizo sellar perfectamente todos los huecos y las filtraciones de aire y poner unas ventanas. No eran ventanas dobles, no eran nada, eran pues las ventanas que alcanzaban, pero se protegieron con unas cortinas muy gruesas, ¿no? Entonces eso ayudó a cambiar la temperatura completamente. Entonces, bueno, pues ¿cuáles fueron los resultados del proyecto? En promedio, basado en las simulaciones, se logró un 17% de ahorro, sobre todo porque en Guanajuato ya teniendo calentadores solares y todo eso, aunque el cambio en la vida, y de ese no les traje fotos, las viviendas que no tenían ventanas, cuando se les abre un patio de ventilación y iluminación, es un cambio en la calidad del espacio que de verdad no se puede describir y sin embargo eso no lo miden las herramientas de simulación. Entonces, bueno, eso fue en, en las simulaciones, que equivale a 32 toneladas de CO2 anuales. Y cuando lo vemos solamente en energía necesaria para el confort, ahí sí lográbamos un promedio de 42% de ahorro en la energía que se necesitaba para climatización. Eso es todo en base a las herramientas virtuales. En cuanto a las encuestas de salida y a los recibos de luz, que es ya como la información más tangible, 72% de los recibos de luz reflejaban una disminución en el consumo, el 97% de las familias percibieron la mejora en el confort y el 97% de las familias, que este es el que más gusto nos daba de todos, dijeron que sí se habían atendido sus prioridades. O sea, llegamos con un proyecto que se supone que era de eficiencia energética, pero lo que se atendió fue las necesidades que tenían las familias. Además, se logró el ahorro de eficiencia, pero esta parte de que pues sí se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque normalmente estas familias
pues llegan y les regalan un calentador y están felices porque todo el mundo lo que nos regalen estamos felices, pero pues a lo mejor si le hubieran dado el dinero, él hubiera preferido hacer otra cosa que tener un calentador solar, ¿no? Entonces, eso es algo que fue muy valioso de este proyecto. En términos de rezago habitacional, que es algo que no se mide normalmente en estos proyectos, pero la medición oficial del rezago, que solo considera las tres primeras cosas, nosotros le aumentamos el confort térmico y la funcionalidad. Y entonces, si ven el aro de adentro, todo lo que está en gris era de las 8 viviendas que se hizo en cada lugar, las que no cumplían con alguno de esos criterios, está en gris. Y al final del proyecto, todos los círculos de afuera cumplen con todas las indicadores que se miden hoy oficialmente el rezago, pero además también con los nuevos que les entregamos nosotros. Entonces, bueno, pues esto fue. Bueno, esto, pues por si lo quieren consultar, la verdad es que una parte muy importante también del proyecto, como estas familias hacen solas sus casas, sin duda, ojalá que más arquitectos nos pudiéramos dedicar a esto, pero pues la gente va a seguir construyendo, los ayudemos o no los ayudemos, les demos financiamiento o no les demos financiamiento. Por eso tenemos el 57% del parque habitacional así. Entonces, la idea del proyecto era difundir todos estos aprendizajes en un lenguaje muy sencillo que pudieran entender absolutamente desde los niños chiquitos hasta los señores grandes, los que son abogados, que tienen otro lenguaje y otra forma de hablar las cosas, para que pudieran implementar este tipo de medidas en su casa. Entonces, esta es una página del gobierno, ahí les pongo el QR por si, digo, es en lenguaje muy, muy, muy ABC para la gente, pero era muy importante generar todo este contenido para tener un alcance, pues mucho más allá de estas 32 casas, ¿no? El chiste era como, primero teníamos que saber qué era lo que queríamos difundir y cómo lo queríamos difundir, y entonces eso fue lo que nos ayudó este piloto. Y bueno, pues al final lo que aprendimos es que no era imposible y sí se podía pedir que todas las intervenciones con este tipo de programas que son de subsidio y que de cierta forma van, pues financiadas por el gobierno, que no tengan una visión parcial de las cosas y que no se trata nada más de resolver o la vivienda adecuada o la vivienda sostenible, sino que el chiste es que resolvamos la vivienda adecuada de forma sostenible y que es algo que no tiene que costar más, ¿no? Nada más si nos tenemos que quitar un poco de la cabeza la forma esta que ya sabemos. Me acuerdo al inicio del proyecto nos decían, pero pues ya sabemos qué sirve en cada clima. Y yo, pues sí, pero tal vez no tanto, porque no sabemos si eso que funciona en ese clima funciona para esa familia, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos otra forma de, en lugar de usar paneles térmicos de poliestireno, usar un falso plafón de triple que sí lo venden en la tapalería? Porque eso es lo que pasa cuando te vas al fondo de qué es lo que quieres lograr y no te quedas en el por encimita de, bueno, pues ya sí lo hemos hecho siempre y esto nos ha funcionado, entonces vamos a seguirnos por el mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, hasta ahí llega la presentación y ahora sí, no sé si, Gracias. ¿qué seguimos? Muchi- Muchísimas gracias, Elena. Súper interesante el proyecto porque justamente toca un tema que en términos políticos es como una piedrita en el zapato y es un tema incómodo, ¿no? Una realidad que desafortunadamente se está manifestando y mucha de la postura que se ha tenido es pues darle la espalda o hacernos, bueno, se hace de la vista gorda frente a la problemática y resulta como muy fácil no atenderlo y que a lo mejor la próxima administración ya se lleve como el paquete completo, pero también están estas dinámicas un poco distorsionadas en donde, bueno, necesito el voto, hay una elección, me acerco con ustedes, les doy ciertos servicios y ya me retiro cuando gané y ya luego regreso cuando vuelve a haber un proceso de votación. O sea, hay un tema, una dinámica que siento que es un círculo poco virtuoso, más bien es vicioso. Y aquí de plano es como, o sea, tendríamos que tener como de verdad ya la claridad, el reconocimiento que es un fenómeno que existe, o sea, el tener más del 50% de autoproducción en el país es un dato alarmante, la verdad, y sobre todo por la forma en cómo se están haciendo estas viviendas, pero son viviendas que alojan a las personas que tienen derecho a vivir de manera adecuada y digna, ¿no? Entonces creo que
es una tarea pendiente que tenemos en el campo de la arquitectura y el urbanismo, cómo poder trabajar de manera adecuada con estas poblaciones que necesitan apoyo y que la forma en cómo se están autoproduciendo las viviendas responden a un patrón de una crisis o de un proceso que de cierta forma no es coyuntural, sino una cosa más de la estructura del sistema, como opera el sistema como tal, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecerte primero por la presentación y vamos a abrir entonces un espacio para las preguntas, comentarios. Ya está habilitado el chat y ya está habilitado el micrófono por si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario a Elena. Y bueno, Caroline, estás, bueno, escribiendo esto. No sé, Caroline, si quieres igual incluso abrir el micrófono y comentarlo, por favor, si no es mucha molestia, para que te escuchemos, ¿sí? Para nada, y me da muchísimo gusto. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Me da muchísimo gusto ver a Elena, ver pues lo que ha hecho. Me llena de orgullo, por supuesto, porque es exalumna mía en particular, o sea, entonces la siento como parte de mi vida académica, ¿no? Em, Independientemente de este excelente trabajo que has hecho, sí, me gustaría saber si hay alguna manera de abrir la posibilidad de capacitación, porque luego muchas veces es la capacitación no nada más de los vecinos, sino a lo mejor un grupo local pues de los que se dedican a la construcción, que a lo mejor no son personas que han ido a la escuela, sino que basan su conocimiento en la experiencia, ¿no? Y que esto pueda, pues no sé, reflejarse en el crecimiento del conocimiento de las comunidades mismas, ¿no? Y por el otro lado también ver si estas experiencias pueden enriquecer la legislación, ¿no? Los permisos y la seguridad de la tenencia, ¿no? De estas viviendas y de estas casas que son de autoproducción, bueno, pues eh, más adelante, pues, o si esto ya tiene influencia en ese sentido, ¿no? sí, mira, justo como lo que se quería es que esto fuera replicable, todos Ujú, los talleres que hicimos con las familias, no sé si lo subieron a la página, pero sí que están disponibles junto con el material, ¿no? Entonces, esos materiales que van hacia las familias, la verdad es que lo que yo he encontrado es que no es nada más para las familias, o sea, eso es hasta para los arquitectos también, o sea, a veces, y como bien dices, poder capacitar a los maestros o a los electricistas, este tipo, o sea, sería fantástico, la verdad, porque justo es lo que queríamos en este proyecto, decir, no nos sirve de nada hacer 32 casas. Lo que queremos es tener esta experiencia para poder generar el material para que de ahí se pueda desprender. Entonces, ya en la ujú, página que les enseñé hay muchos videos y muchos tutoriales. De hecho, por ejemplo, hemos visto que el que más se ha visto es el de qué hacer en mi casa si tengo mucho calor. Justo con todo este tema de Acapulco que se volaron los techos y todo, como que está habiendo mucho movimiento de allá. Entonces, sí hay esta intención de que se difunda y de que, sobre todo eso, y creo que lo más importante para todo esto es justo esa parte de la capacitación. Cuando piensas en un programa de asistencia técnica, lo primero es, ¿y de dónde vamos a sacar a los arquitectos? Porque este, la capacitación va hacia todos los lugares, pero los que más trabajo cuestan son los arquitectos, porque los arquitectos sienten que se la saben de todas, todas, y les cuesta mucho trabajo desmontarse de lo aprendido y aprender a escuchar al de enfrente para poder generar soluciones distintas, ¿no? Entonces, pues sí, es capacitación en todos los sentidos y te digo, pues están ahí los materiales y si no subieron los talleres, sí es un entregable que se tuvo y que Habitat lo puede hacer. La gran ventaja del proyecto es que Habitat para la Humanidad fue quien lo ejecutó y Habitat es especialista en trabajo comunitario. Ellos ujú, lo que más hacen, o sea, la vivienda es su pretexto, pero ellos lo que hacen es generar comunidad y todos sus trabajos siempre han sido educativos. O sea, si tú vas a entrar a Habitat, pasas por un chorro de talleres, de actividades y todo, que justo lo que buscan es pues generar capacidades. Entonces, en ese sentido,
Hábitat ya tenía esa experiencia muy arraigada y también escogimos comunidades en donde ellos ya tenían una presencia, porque también es una realidad que tratar de llegar así de, ay, hola, vengan, qué padre proyecto voy a hacer, sí se puede, pero toma tiempo. Necesitamos generar confianza en las comunidades. Entonces, pues estar con Hábitat nos ayudó mucho. Y en la parte de la legislación, también sin duda era parte de lo que peleamos y peleamos. Creo que lo único que logramos fue que hicieran más sencillo y que aumentaran algunas de las estrategias que pusimos en la lista en las reglas de operación del programa, pero hay mucho más allá que hacer en legislación. O sea, la verdad es que, y todas, por eso empecé con las definiciones, porque a veces parece que eso no es importante, pero cuando te regresas y te regresas y te regresas es lo más importante, porque lo del rezago que les enseñé, los últimos 30 años de programas de vivienda se han enfocado en mejorar esos indicadores. Entonces, si tú ya dijiste que eso era el rezago, todos los municipios tienen su programa de piso firme y su programa, porque quieren mejorar esos indicadores en el censo. Entonces, si desde inicio esos indicadores ya están medio viejitos y no lo medimos bien, pues entonces estamos provocando soluciones que a lo mejor no son las que en este momento, en su momento estuvo bien. Pero entonces sí es bien importante el tema de la política y de la legislación. Muy bien. Muchas gracias, Eli. No, gracias a ti, Carolina. Hola, Juan, otro maestro, Hola Elena, hola Carolina, hola a todas y otro de todos. mis maestros. No, pues es recíproco. Yo, vine a la plática porque vi que la ibas a dar tú y pues está muy mágico porque aquí en mi pantalla estás tú y junto a ti está Carolina y a un lado está Carlitos Delgado. Entonces, pues Carolina y tú básicamente y que me da gusto compartirlo es que ustedes son realmente las responsables de donde yo estoy ahorita trabajando en la Ibero, ¿no? Entonces es la oportunidad para agradecerles a las dos en vivo, porque pues ha sido un lindo camino, muy orientado por Caroline al principio y detonado por ti, Elena, este, y que ahora que veo esto que presentas, pues hace todo sentido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu trabajo y y pues hay que seguir haciendo ese esfuerzo porque pues es como dijiste, hace falta mucha gente que siga reforzando todos estos esfuerzos colectivos. Pues nada, eso quería compartirles. Qué Muchas Y bueno. ya. gracias, Juan. Gracias y muchas gracias, Juan, por la presencia y los comentarios. Y Oscar Zúñiga escribe aquí en el chat que quiere responder las preguntas del inicio. No sé si, Elena, si sea mucha molestia, pasar Ah, a la sí. esta lámina donde planteabas estas preguntas de investigación o que surgieron en el contexto de esta primera aproximación, ¿no? Para escuchar a Oscar. Ahí va, ya. Sí. Hola, buenas tardes, Hola, maestra. Oscar. Hola, Pues Oscar. primero, gracias por el espacio, por compartirnos su conocimiento. Y a mí me gustaría contestar estas preguntas. Actualmente soy maestrante, estoy haciendo mi tesis sobre vivienda adecuada Ujú. y pues me gustaría contestar estas preguntas, ¿no? Para empezar, pues no creo que ninguna de las casas sea sostenible, creo que la vida del ser humano no es sustentable. Sin embargo, de la siguiente pregunta, de todas las viviendas que estamos viendo aquí, probablemente alguna sí sea adecuada para la forma o para las personas que están habitando ese espacio. Mm, Comentabas que la vivienda adecuada surge en 1948. Es más o menos cierto, ya que en ese año se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se habla por primera vez de un nivel de vida adecuado. Sin embargo, este concepto de vivienda adecuada se ya usa formalmente a partir de 2015 con la Agenda 2030, que es donde se retoman los objetivos del milenio y se mezclan con los objetivos del desarrollo sostenible. Y con la nueva agenda urbana se establece esta vivienda como un elemento para poder cambiar la forma en la que se están construyendo ciudades y la forma en la que se habitan. Mm, pues
no sé, me gustó mucho esa parte donde haces como la participación ciudadana, donde los convocas a ser agentes de cambio, porque al final son las personas las que están habitando, las que pueden definir si su vivienda es adecuada o no para ellos, y nosotros como arquitectos creo que esa parte del asesoramiento técnico es muy importante. Sedatu tiene un libro de criterios técnicos para la vivienda adecuada, donde así como ustedes se centran en una zona, en unas condiciones climáticas, en unas condicionantes que van a definir qué es lo que se tiene que hacer en cada región. Excelente trabajo con ustedes con sus criterios transversales de sustentabilidad. Me gustó mucho esa parte del diagnóstico que se hace por cada zona y esas tablas de cómo generan un impacto y qué cosa de cada familia que buscaban. No sé, tú decías ahí algún nombre de si lo hubiera escogido tal vez esto, tendría un nivel o un alcance menor a que si marcamos como que esta lista de ecotecnias o ecotecnologías para poder mejorarle su calidad de vida. Creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por el tiempo y pues, seguiré aquí Muchas buscando gracias, Oscar. pendiente de sus trabajos. Muchas gracias, Muchas Oscar. gracias. Sí, no sé si quieres comentar algo, Elena, antes de comentarte otra cosa. No, pues gracias. Sí, este, sí conozco también este libro de criterios técnicos. La verdad es que es bastante bueno también. Y la verdad es que la administración pasada hizo mucho por la vivienda adecuada y por la autoproducción. O sea, fue la primera vez que sí se tomaron en cuenta. Entonces, nos dejaron muchas herramientas que ahora pues nos toca pues seguirlas complementando, ¿no? Y sobre todo implementando, que es lo que luego a veces en la teoría todo es muy bonito y en la práctica se complica un poco más la implementación, pero bueno, el chiste es seguir dando batalla. Muchas gracias, Oscar. Y qué Muchas padre tu, gracias. tu tesis que estás haciendo. Luego podríamos discutir ampliamente. Se ve que es nuestro tema favorito. Sí, sí, es muy Sí, bueno. De hecho, en 2019 con el Programa Nacional de Vivienda es donde se incluyen ya estos 7 la primera elementos vez. y Así también es, se le da a SEDATU como todo este dictamen de tú tienes que empezar a ordenar el territorio y tenemos que hacer algo para mejorar la calidad de vida. así es. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias y éxito en tu proyecto. Y Elena, si también quisieras compartir tu correo electrónico por si alguien te quiere Claro, contactar después. sí, Y aquí se mientras, los pongo en el chat. buenísimo. Muchas gracias. Y bueno, Yael Santos comenta, bueno, saludos a todos. Buenas tardes, muchas gracias por compartir tu experiencia referente a lo que te has dedicado, tanto a la investigación como la ejecución y resultado, referente a los cursos, ¿dónde salen las convocatorias para capacitación? Y bueno, también dice que sigan los éxitos, felicidades por tan grata presentación, pero no sé si nos pudieras compartir justamente eso de los cursos, las convocatorias de capacitación como tal. Espérame, es que no sé. Perdón que me trabe, no No, no sé. te preocupes. Hacer. Adelante. Este, mm, Mira, para esto realmente te digo, se hizo y están ahí en la página. No sé qué va a pasar ahora con el cambio de gobierno, pero la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, tú te podías registrar como asesor técnico para que ellos te dieran, para que tú pudieras manejar un programa de subsidios y entonces pues tú podías trabajar de asesor técnico aplicando ese subsidio y ellos dan un curso de capacitación de inducción para asistentes técnicos y ahí te hablan de todo. O sea, de hecho también hubo el módulo de bioclimática y de sostenibilidad también lo hicimos con ellos. Y entonces son 5 módulos, cada uno dura como 4 horas y es un proceso de capacitación que tienen que tomar todos los que van a ser asistentes técnicos. Entonces, no sé, ahí está diciendo a Miguel que ella daba la parte de diseño participativo. Sí, tienen diseño participativo, sustentabilidad, la parte de estructuras, luego toda la parte de la burocracia que para poder llevar el programa y todo eso que hace es muy importante. Pero sí, la verdad era un curso muy bueno. No sé ahora qué va a pasar. Esperemos que no se pierda ahí en el cambio de sexenio. Y y si no, ya él también, pregunto si en Hábitat van a hacer en algún momento algún otro curso
y con mucho gusto mándame un correo y con mucho gusto si sé te lo digo. Estos programas de capacitación eh, no eran nada más de vivienda sostenible. Creo que su fuerte era cómo enseñaban a los arquitectos a trabajar con las familias, ¿no? Que esto es la parte de diseño participativo, porque la verdad es que no nos entrenan para eso y es algo que tenemos que aprender. Entonces, bueno, pues sí, se hablan de todas estas cosas. Sí, sobre todo el tema de diseño participativo es clave para el proceso, bueno, mejor dicho, para trabajar estos temas con una perspectiva transdisciplinaria, ¿no? Que ya estas voces son realmente importantes de escuchar y de valorar y tener este respeto y sobre todo el reconocimiento muy profundo de todas estos conocimientos de estas personas que tienen el dolor, por decirlo de una forma, y que al final de cuentas son las que conocen mejor que nadie lo que ocurre en ese lugar, cómo se mueve la energía en ese sitio. No. Miyali, adelante, gusta en saludarte y verte por acá. No saben qué coraje, se me hizo tardísimo y no pude llegar. Antes, ¿qué tal, Elena? Hola, Carolina, Carlos. Qué gusto verlos. Pues Igualmente. llego para compartir un poquito, efectivamente, qué gusto oír de otras personas que se diga que la administración pasada ayudó, ¿no? A esta nueva visión de la vivienda adecuada. Yo fui directora de comunicación, entonces me dediqué incluso a ir a algunas conferencias a hablar sobre este tema de la nueva política de vivienda, que es esta de la vivienda adecuada, ¿no? Que no solo tiene que estar bonita y bien hecha, sino que tiene que estar ubicada en un buen lugar, que también era la posibilidad digamos, a través de la capacitación de los asistentes técnicos, empoderar a las familias para que ellas hicieran esta construcción del hábitat, no solo de su vivienda, sino que fuera como en una onda expansiva hacia toda la comunidad. Y siendo así, ¿no? Que se genera este desarrollo comunitario, que es a lo que le apostábamos. Y bueno, sí, efectivamente, fíjate que más que a los arquitectos, los ingenieros, Elena, Sí. qué cosa, qué difícil, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, estaban haciendo departamentos de la Ciudad de México en una planta, ¿no? En realidad lo que se buscaba era también sensibilizarlos a que tenían otras dinámicas, ¿no? Familiares, inclusive hasta para ir al baño fuera de la casa y no solo la cocina, ¿no? Que no hicieran prototipos tan repetitivos, ¿no? A lo mejor sí en unas agrupaciones de diseños, pero procurábamos en medida de lo posible que dejaran el prototipo atrás para hacer una vivienda más detallada hacia las familias, pero sí nos costó muchísimo trabajo y mucho de la capacitación se logró gracias a que en la pandemia se hizo el boom, ¿no? Del Zoom y de las plataformas virtuales. Entonces, pudimos llegar a más asistentes y sí, hace falta mucha capacitación en lo que es diseño participativo con los arquitectos y los ingenieros, porque a veces no hay arquitectos y hay puros ingenieros. Entonces sí, es complicado, pero y fui muy feliz, la verdad, ahí trabajando en la Conavi, fue una de las experiencias más gratas, porque ves cómo sí se pueden lograr cambios, ¿no? Creo que el reto más grande está en justo, ¿no? Quitar esta forma antigua de hacer las cosas, ¿no? Que a veces como son las mismas personas las que vienen trabajando el tema, a veces vienen arrastrando ese problema, ¿no? Inclusive a lo mejor algo que no se ve tan malo, en realidad es corrupción, ¿no? Y es bien delicado hacer ver a los compañeros que pues no se debe de trabajar así, ¿no? Y la intención viene muy bien desde arriba y en un lado por ahí en medio se puede ir perdiendo. Entonces, creo que esos son de los grandes retos que tenemos en la administración pública, pero creo que sí se puede ir por buen camino. Lástima que no llegué y también, pues, vamos a hacer cursos, ¿no? Sí, sería padrísimo. Sí, un área de oportunidad bastante importante allí y también veo, por ejemplo, los servicios sociales que hacen los estudiantes de arquitectura e ingeniería perfectamente pudiesen caber ahí en ese tipo de intervenciones
Y ahí te iba a preguntar justo, Elena, ¿cuánto tiempo duró este proceso entre que hicieron diseño participativo, implementaron? O sea, ¿el estudio cuánto duró más o menos? Fue como un año y medio, más o menos. Ok. Y lo difícil era que estábamos inventando el método, ¿no? Entonces, o sea, había cosas que pues íbamos aprendiendo, entonces por eso no teníamos todas las respuestas y las íbamos buscando, entonces por eso fue un proceso, y la verdad es que siempre cuando están involucradas las familias, se vuelven procesos delicados porque no los puedes, alargar demasiado, o sea, no estás jugando con la gente, ¿no? Entonces, como que sí tienes que, entre cumplir con todos los requisitos que nos ponía la GIZ, que son alemanes, querían que todos los trabajadores tuvieran seguro social, ya sabes, o sea, y dices, si es el compadre el que le está ayudando, ¿de dónde lo vamos a meter al seguro? O sea, hubieron muchas otras cosas atrás, ¿no? O sea, entonces... Pero bueno, fue muy padre. O sea, es lo que te lleva realmente a sentarte a buscar respuestas y no sentarte a, a proyectar, sino más o menos. Co-creación, ¿no? De la famosa co-creación Así como es. método de trabajo, ¿no? Y también te quería preguntar, ¿los casos fueron escogidos en función del tipo de clima? O sea, ¿o hubo otro criterio de selección? Sí, lo que queríamos era, o sea, sí tenía que ser 4 climas distintos como como para tener un poco la muestra de la diversidad. Entonces, de los lugares en donde Habitat tenía afiliados, fuimos escogiendo, o sea, los climas que fueran distintos. Y después la otra era escoger a las familias, que eso también suele ser un proceso participativo en la comunidad. O sea, porque incluso, por ejemplo, en Chiapas, en la primera comunidad que entramos, como solo iban a financiar 8 proyectos, la comunidad no quiso entrar. Dijo, no, o todos o nadie. Y pues, no, ok, entonces nadie. Entonces nos fuimos a la siguiente comunidad. O sea, también hasta esa parte es como, es difícil cuando entras a una comunidad decir, bueno, ¿y quiénes son los 8 que se van a sacar la rifa, no? Entonces, lo ideal es que ellos mismos, lo escojan, ¿no? O sea, para que sea, entonces, pues así se fueron escogiendo las familias. Y luego Y, también pasa que a la mitad del proyecto ya que era la casa ejemplo y el señor ya no quiso entrar. Entonces, pues ni modo, pues a buscar otra vez, ¿no? y yo sé que a lo mejor es como evidente la respuesta, pero en el caso del recurso para hacer estas modificaciones en las casas, ¿quién lo pagó? ¿La ONU o No, quién entró? la pagó la GIZ, o sea, fue un proyecto que financió la Agencia de Cooperación Alemana, pero la idea es que no, el monto tenía que ser igualito al monto que se podía obtener en cualquier programa de subsidio federal. O sea, no les podíamos dar más dinero del que ellos en un programa normal pudieran acceder. Entonces, a cada familia, según las reglas del programa, o sea, pusimos como un menú de opciones. Podían acceder a programa del Infonavit, a Fobiste, a los programas de Conavi, y entonces el chiste es que pudieran calificar al menos alguno de esos, y entonces cumpliendo con las reglas de alguno de los programas, ese era el dinero que se les daba. Entonces el chiste era justo no, porque si no, son de estas cosas de que pues sí, les dan un chorro de dinero y luego, ¿no? O sea, el chiste era ver dentro de las condiciones de financiamiento normales que existen, qué se podía hacer para que pudiera ser replicable. Sí, está muy interesante. Y ahorita estaba checando en el chat, Gabriela González compartió un vínculo de la CONAVI de CIESCO Aula Virtual. No sé, Gabriela, si quisieras compartir de qué se trata esta aula virtual en particular. Hola, Sí, buenas. Sí, bueno, yo también estuve, seguramente coincidí con Ameyali Magallón en la CONAVI en el 2018, me acuerdo de su nombre. Sí, dice que sí. Bueno, dentro del área de sustentabilidad, justamente desarrollamos fichas técnicas. Yo salí de la CONAVI en 2019, 2020, pero recientemente me comunicaron que en el CIESCO, que es este sistema de la CONAVI, están documentos que se desarrollaron durante todo el sexenio pasado
Y bueno, era más enfocado para, bueno, compartirlo a todos, para en particular a Oscar Zúñiga, ya que está haciendo su maestría. No sé si alguno de los documentos que estén ahí le puedan servir. Hay un catálogo de paleta vegetal. Creo que hicieron cosas muy bonitas, no solo dentro del área de sustentabilidad, sino a nivel general en la comisión. Entonces, para consulta, ahí viene una presentación en donde dice qué documentos puedes consultar y en dónde. Ujú. Sí, Y me subieron parece muy lindo el muchísima. trabajo de Elena, Ujú. no lo conocía. Eh, Habíamos trabajado en el sexenio anterior, no en el pasado, sino en el de Peña, con GIZ, con la Debbie, la Savi, la Evi, que hoy en día ya no se, bueno, ya casi no se aplican, pero bueno, creo que sí el mayor porcentaje de vivienda es la autoproducida. Entonces, hacer estos esfuerzos para dirigirnos hacia ese porcentaje de vivienda, pues es muy significativo. Sí. Carol, a lo que pones ahí sí está actualizado el contenido de la CIESCO. O sea, organizaron ahí, subieron muchos documentos, Gaby, qué bueno que lo trajiste, muchas gracias. Incluso tenían una herramienta de factibilidad de ecotecnias que le ponías, este, voy a construir una casa o es un mejoramiento en tal municipio y entonces según el clima y según lo que necesitabas te ponía como la lista de cosas y el costo aproximado, que son cosas, herramientas que me parecen súper prácticas, o sea, porque lo que pasa es que estas cosas luego tan técnicas, sobre todo todo lo que es de diseño bioclimático y eso, se pueden volver infinitamente complejas y cuando estás en el campo, la verdad es que, y más si todas las viviendas son diferentes y todo eso, entonces todo este tipo de herramientas que te ayudan a tomar decisiones como prácticas más rápidas, a lo mejor no logras la profundidad ideal, pero es la profundidad real, ¿no? Y siempre va a ser pues mucho mejor que hacerlo sin ello, ¿no? Entonces, sí, ujú. Sí, esa herramienta de costos ya no la he encontrado, pero sí bueno, se desarrolló mientras yo estaba en la subdirección. Ya no sé dónde, la verdad, localizarla. Muchas gracias por esta aportación y bueno, ahorita el reto es que este siguiente sexenio como que sí retome esto. Yo me imagino que sí van a estar como retomando muchos de estos trabajos, esperemos que así sea, por lo que entiendo de Amiyali, de Gabriela y también de Elena, ha habido como un esfuerzo bastante importante por sobre todo esa vivienda de autoproducción o que tiene un perfil que a lo mejor no calificaba en sexenios anteriores y que creo que es muy válido seguirla trabajando. Entonces, creo que justamente también hablando lo que decía Carmen en ese ratito, que no sé, como que están las cosas puestas sobre la mesa, hay muchos recursos ya técnicos sobre la mesa, mucho material, mucho video, cursos y demás, y creo que lo que falta es empezar a atar cabos, ¿no? Empezar a unir los cabos necesarios entre la academia, el gobierno, las personas, o sea, como que me siento entusiasmado porque hay un camino andado que da como para poder seguir trabajándose en este sentido, ¿no? Y Fernando Martínez dice, un reto o tema importante es la tenencia de la tierra en México para acceder a recursos para mejoramiento de vivienda. ¿La GIZ tiene casos de proyectos en zonas irregulares? Pregunta él. Y él dice, saludos desde la comunidad de Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAMX. Perdón. Sí, Fer, sin duda es de los problemas más complejos que hay porque resulta que en casi todo te pedían las escrituras y las escrituras casi nadie las tiene. En donde han hecho un trabajo fantástico y te digo, mándame un mail y te lo comparto. Antonio Suela, que es un súper experto, es un abogado experto en tenencia de la tierra. Hicieron un estudio importantísimo porque hay un programa nuevo del Infonavit que se llama El Construyo que se hizo para autoproducción. Es la primera vez que el Infonavit había volteado a ver la autoproducción y el primer reto era que el Infonavit, siendo tan institucional, decía, yo no le puedo dar un crédito a alguien que no tenga escritura. Entonces sí, fue un tema porque entonces no podemos hacer nada, porque si les vas a pedir escritura, pues entonces no vamos a hacer nada. Y se hizo un trabajo padrísimo en donde se documentó muy bien que hay otras formas de tenencia además de la escritura, y entonces el Infonavit abrió de manera muy importante otras opciones para demostrar la tenencia de la tierra, porque por ejemplo, la mayoría de la gente está en un lote que es familiar, entonces pues no está escriturado, pero sí tiene permiso y no lo van a desalojar, o sea, ahí se fueron a esto que les platicaba yo de irse al fondo
del instrumento, ¿no? O sea, por qué exigen una escritura? Pues porque no quieren que haya invasiones, porque no quieren que haya desalojos, porque, no, pero si hay otros instrumentos que pueden asegurar que eso se cumpla, no necesariamente tiene que ser una escritura. Hicieron un trabajo fantástico y el proyecto el programa de Construyo del Infonavit, a pesar de que no ha funcionado muy bien por el tema, sobre todo de la tasa a la que salió, este, ese tema de tenencia de la tierra es de lo más, avanzado que yo he visto de reconocer la realidad sin quitarle, sin al mismo tiempo decir, ay, bueno, ya, que sea todo informal, sino cómo hacemos que la realidad se refleje en las normas y que no sigamos viviendo en la fantasía de que les vamos a pedir escritura, porque pues nadie va a tener escritura. Y esa parte, eso fue un trabajo muy bueno. Sí, muchísimas gracias. Y no sé si hay alguna otra duda, comentario antes de irnos. Sí, yo te digo rápido, nada más, Carlos, ahorita lo que decías. Yo cuando empecé a esto me decían, es que tienes que entrar a política. Y yo, ay, no, yo soy arquitecta, a mí me gusta dibujar, qué flojera entrar a la política. Pero pues la verdad, si vas a entrar a la vivienda, no queda de otra. Y la autoproducción no se reconoció en la ley hasta el 2006 que se cambió la ley de vivienda. ¿Y por qué eso era importante? Porque no se le podía dar dinero del gobierno a nadie que autoprodujera. Solo se lo podían dar a empresas constructoras, a institutos de vivienda, pero la gente que construía su casa sola no le podía dar al gobierno un peso. Entonces, lo primero fue reconocerlo en la ley en el 2006 y luego poco a poco irlo metiendo en la ley en los programas. Y entonces, a partir del 2006 empezaron a haber programitas en donde sí les daban un poquito de dinero a los que autoproducían, pero el dinero grande seguía estando siempre en este mecanismo de Infonavit, constructoras y así. Y ya a partir o sea, cada vez fue creciendo más. Y el sexenio pasado lo abrieron mucho, con sus temas, pero lo que fue muy importante es lo que dices justo, ¿por qué antes no se le daba importancia a esta vivienda? Porque es que no estaba ni siquiera reconocido en la ley. Entonces, por eso sí el trabajo político, necesitamos políticos que lo hagan porque yo no soy nada política, pero sí dar los instrumentos técnicos para que todo esto se pueda legislar, como lo que hicieron en el Infonavit con la tenencia de la tierra. O sea, cómo reconocemos la realidad de nuestro país, ¿no? En lugar de seguir tratando de ser Dinamarca, y no. No, tampoco tropicalizar así en frío porque de plano no hay match, o sea, no hay Y es forma de así, compatibilizarlo, ¿no? y es así. Y Ameyali, adelante, por favor. Y con tu participación concluimos, ¿sí? Y justo también la administración pasada pudimos sacar una línea específica que reconocía los sistemas constructivos tradicionales. Digamos que ya había una parte del programa que se otorgaba a viviendas con valor patrimonial, ¿no? Entonces, había un arquitecto restaurador que reparaba las grandes casas de chapas, ¿no? Con estos muros de adobe impresionantes, etcétera. Pero la vivienda que no tenía un valor patrimonial, pero sí era una vivienda tradicional, no podía, digamos, las demolían y en lugar de tener una vivienda de 90 metros cuadrados, se les daba una vivienda de 55 de bloque de concreto. Entonces se abrió que digamos, no por ser de adobe, era una vivienda poco digna. Y eso también fue muy difícil de hacer entender en las capacitaciones a los asistentes técnicos, pero poco a poco las personas y los propios compañeros de CONAVI reconocieron que una vivienda de adobe sí puede ser una vivienda digna. Y eso también creo que es de resaltar de la política de la administración pasada. Ujú. O sea, la diversidad, ¿no? Cultural incluida ahí. Y no, pues bueno, es un tema que da para muchas pláticas. Creo que va a ser una excelente excusa para retomar temas o profundizar en puntos nuevos. Y de verdad, Elena, muchísimas gracias por aceptar la invitación en este ciclo de conferencias que tenemos aquí en la licenciatura en arquitectura. Y pues también quería agradecerles a todas y todos por tomarse un tiempo
estamos a punto de cerrar la semana, sé que estamos medio cansados todos, pero sí vale la pena justamente poder escucharnos y sobre todo empezar a también incluso hasta conectarnos, o sea, porque veo que hay muchos puntos en común o personas que se conocían con otras y da como para reactivar cosas que vale la pena estarse tocando y no quitar el dedo del renglón de un tema fundamental para el desarrollo nacional. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo y espero que tengan una feliz noche y feliz cierre de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ti, muchas Justo, gracias. Carolina y Rafa y todos los que me enseñaron a mí. Muchas gracias. Bye, Rafa.